Hola civiles, bienvenidos a este nuevo episodio de Platicando con los Inges, este podcast en el que tengo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos y cualquier otro profesionista dentro de la industria de la construcción. Para este episodio, el episodio número 13, tuve la oportunidad de platicar con un viejo compañero de trabajo, un viejo amigo que es arquitecto, por lo que este es el primer episodio de Platicando con los Arquis. Entonces, recordemos que no solamente los ingenieros somos los que nos desarrollamos profesionalmente en la industria de la construcción, sino que también hay otras profesiones, incluida la arquitectura. Entonces tuve esta conversación, estuvo muy interesante, lo disfruté bastante, platiqué durante aproximadamente una hora con el arquitecto Roberto Ulises Zabaleta García. Hace como 5 años trabajé con él y desde entonces no hemos vuelto a coincidir en el mismo lugar, así que disfruté muchísimo esta plática. Él tiene experiencia siendo dibujante, proyectando diferente tipo de proyectos arquitectónicos, tiene experiencia en el área de mecánica de suelos, tiene experiencia en el área de construcción y su fuerte es la administración de diferentes proyectos de construcción y nos platica acerca de ello. Nos da varios consejos, nos cuenta un poco de sus anécdotas desde que comenzó a estudiar la carrera de arquitectura hasta el día de hoy. Entonces, ingenieros, arquitectos, yo sé que no solamente ingenieros civiles están al tanto de este canal, así que esta es la primera vez y no la última que invito a un arquitecto a estas pláticas. Espero que las disfruten mucho, así como yo. Y pues bueno, platicamos sobre eso y sobre mucho más. Comenzamos. Bueno, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué forma lo harías? Bueno, soy Roberto Ulises Zabaleta García, tengo 26 años, soy originario de Cárdenas, Tabasco. Estudié aquí en Villahermosa, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, arquitectura, y pues andamos aquí trabajando. Perfecto, bienvenido arquitecto. Gracias. Bueno, en mis redes sociales siempre me llega la pregunta del millón. Las diferencias entre arquitectura e ingeniería civil, construcción y todo esto. Me gustaría que tú como arquitecto nos respondieras esta pregunta. Para ti, ¿cuál sería la diferencia más característica entre estas dos carreras profesionales? Bueno, por ejemplo, para mí la arquitectura es diseño en construcción. El diseño los arquitectos nos enfocamos más en lo bonito, y los ingenieros por otra parte se dedican a calcular la estructura, ellos se especializan en que el edificio se construya con fuerza, con X cantidad de acero, de concreto. Entonces, como decimos arquitectos, los ingenieros son más cuadrados en ese aspecto, en el diseño. Y por ejemplo, en la ingeniería civil hay muchas ramas, por ejemplo, mecánica de suelo, topografía, estructura, todo, y un sinfín de especialidades, de ramas. Y por ejemplo, en arquitectura es diseño, construcción, urbanismo, paisajismo, o sea, más dedicado al entorno natural que el ingeniero civil, que son algo más estructurales, vaya. Recientemente publiqué un video en el que hablo sobre de hecho así es el título, la diferencia más característica entre la ingeniería y la arquitectura. Y recibí una que otra mentada de madre porque básicamente dije lo que tú acabas de comentar. Los ingenieros civiles quizá además de otras áreas en las que podemos especializarnos, hablando de lo que tienen en común con la arquitectura, pues podríamos decir el diseño específicamente de estructuras, pero nosotros con un enfoque más de seguridad, más de resistencia y estabilidad. Y ustedes, en pocas palabras, para no extendernos, pues se enfocan en lo que sería estética, distribución de espacios, texturas, colores, no sé, todo ese tipo de aspectos. Independientemente del enfoque, hablando de carrera a nivel licenciatura ya,
en el campo laboral un arquitecto no tiene muchas, digamos, no tiene tantas limitaciones en cuanto a el área de construcción. Tú te dedicas a construir, tú te dedicas a la construcción actualmente, entonces no has tenido ningún problema con esto. No, mira, yo creo que los arquitectos y los ingenieros civiles debemos de estar a la mano, porque como tú bien lo mencionaste, todo el proyecto ejecutivo empieza desde que el arquitecto le da la planta arquitectónica al ingeniero civil, y el ingeniero civil, en cuanto a distribución arquitectónica, empieza a diseñar lo estructural. Uh-huh. Entonces, igual en la construcción, yo por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, llevo una obra. Cualquier duda que yo tenga del diseño estructural, yo le llamo al ingeniero, ¿sabes qué? Tengo esta duda, apóyame, ¿cómo ves este armado? Y si ellos me lo aceptan, pues uno lo construye. Al fin y al cabo, la arquitectura y la ingeniería civil es como un matrimonio, debe de ir siempre, siempre de la mano, si no, creo que no lleva una buena función. Y curiosamente, ahorita que estamos grabando y hablando sobre estas dos carreras que tienen un objetivo común, que es pues, desarrollar sus actividades en la industria de la construcción, estamos muy bien ambientados. Está sonando un marro o un martillo, están construyendo, yo creo que en el piso de arriba. Entonces, si escuchan todo ese ruido, pues es eso, están construyendo, pero esa es parte de este programa. ¿Qué te motivó a estudiar arquitectura? Lo que me motivó fue un maestro en la preparatoria, que es ingeniero arquitecto. Yo en la preparatoria no sabía qué estudiar, entonces yo me metí a la rama de físico matemático, y pues ahí este maestro nos enseñó desde cómo diseñar una casa, cómo dibujarla en AutoCAD, cómo dibujarla con estilógrafos, con lápiz, hasta diseñarla. Pero pues me guié más por lo arquitectónico, ya que honestamente ingeniería civil veía que eran muchas matemáticas. Lo típico pues de que un muchacho no estudia ingeniería civil porque no se quiere topar Precisamente ese punto fue el que toqué en este video que te comento. Generalmente y a lo largo de nuestra carrera, nosotros como ingenieros escuchamos y criticamos abiertamente a los arquitectos de que son los que le huyen primero a las matemáticas. Pero ¿qué tan cierto es que en la carrera de arquitectura no van a haber matemáticas o no van a haber ciertos cálculos complejos? De hecho, llevan alguna que otra materia en común a los ingenieros. Al menos en donde nosotros estudiamos, en tu carrera sí viste estas materias, cálculo de estructuras, diseño de estructuras, de concreto, no sé si lo... Sí, mira, yo estudié en dos universidades, una que tuve la oportunidad de estudiar en Mérida y una aquí en Villahermosa, donde egresé. Y en las dos, por ejemplo, nos dan 3 semestres de estructura de cimentación, estructura 1, estructura 2. Entonces, sí, aquí, si bien nosotros no estudiamos a fondo cómo construir, cómo diseñar una casa, pero sí lo tenemos que llevar para que también los arquitectos vayamos de la mano con los ingenieros, y que tampoco ningún ingeniero nos venga a cuentear o chamaquear, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, forzosamente llevamos matemática, pues, ingeniería. Incluso hay arquitectos que son mucho mejor diseñadores de estructuras que propios ingenieros que terminan su carrera, que sí vieron estructuras, pero finalmente se dedicaron a otra cosa, y se encuentran a un arquitecto que se dedica al diseño en su día a día ha aprendido a diseñar estructuras, y pues es muy posible que sea igual o mejor o más bueno, más experto en este tópico, ¿no? Y ya estando dentro de la carrera, ¿qué áreas te gustaron más? Porque, bueno, yo desconozco totalmente lo que vean en la arquitectura. Supongo que ven historia de la arquitectura, no sé, algunos proyectos, diferentes aspectos en proyectos famosos de arquitectura, no lo sé. ¿Qué otro tipo de estructuras? Porque finalmente hablamos sin entrar a profundidad
nuestro punto de comparación es una casa-habitación o un edificio, pero ¿qué otro tipo de estructuras puedes diseñar como arquitecto? Por ejemplo, en los semestres que llevamos de arquitectura, dentro de los 6 meses que abarca, o sea que el periodo de semestre, nos dividen en nos dividen por parcial, por así decirlo, es un proyecto. Ya puede ser un kinder, un pabellón, un centro comercial, un hospital, un museo. O sea, no es nada más una casa habitación en donde nos basamos. Y ahora, a mí siempre mi pasión, y desde muchacho, fue la construcción. Lo que más ¿Te movió? me movió fue eso. Me gusta batirme de mezcla, estar con los trabajadores, con los albañiles. Eso fue lo que más me motivó. Ahora, si bien dijiste, nosotros llevamos historia de arquitectura, proyectos, diseño ambiental, todo ese tipo de ramas que mueven la arquitectura, vaya. ¿Ustedes pueden diseñar un puente? Sí, de hecho hay arquitectos que han diseñado puentes. Como bien dijiste, hay arquitectos que saben más de estructura o diseño de estructura que algunos ingenieros. O sea, es eso, la arquitectura abarca nosotros podemos diseñar desde una silla hasta un puente, pues, o sea, no es nada más como tú lo mencionaste, una casa habitación. No, nosotros podemos diseñar infinidades de cosas. A todos mis invitados les pregunto acerca de las prácticas profesionales que, bueno, a los que son nuevos igual y no lo saben. Este es el primer arquitecto que invitamos en Platicando con los Inges. Este va a ser Platicando con los Arquis, porque finalmente los arquitectos trabajan también en la industria de la construcción y en algún momento de nuestra vida nos va a tocar trabajar en compañía de estos profesionistas. A la mayoría de mis invitados les pregunto acerca de las prácticas profesionales, ya que este es un programa o un sistema en el que las universidades hacen convenios con empresas y hacen esta inserción de los futuros profesionistas en el campo laboral. Básicamente les consiguen, o bueno, les dan la excusa perfecta para que los alumnos vayan y pidan un espacio para poder realizar actividades pues básicas en una empresa, dependiendo de la empresa que el alumno decida. ¿Cuál fue tu experiencia con todo esto? Bueno, yo inicié mis prácticas profesionales antes del periodo que la universidad nos mandaba. Yo no tomé como prácticas profesionales porque en esas prácticas ya me pagaban. Entonces, yo por ejemplo inicié en el ayuntamiento de Cárdenas como dibujante. Yo llegué En el gobierno. en el gobierno, yo llegué sin saber nada. Entonces, ahora sí, como dirían, a mí me recomendaba mi papá con un amigo que trabajaba ahí y pues me abrió las puertas. De hecho, estuve en obras públicas en Ventanilla Única y ese amigo, desde temprano me pasaba siempre el reglamento de construcción. ¿Sabes qué? Léete el reglamento de construcción. Y me lo repasaba todos los días. Y por ejemplo, ya me mandaban, como éramos supervisores de obra, íbamos a campo. Y él ya me explicaba, ¿sabes qué? Esto es por esto, el reglamento marca, el reglamento y el artículo tal, marca que no cumple con las normas, por eso y eso. Entonces yo siento que esta generación, una generación más abajo que nosotros, toma las prácticas profesionales como si no valieran. Y no, es cuando las prácticas profesionales te sirven mucho, porque ahí es donde tú aprendes, ciertamente, es lo más cercano a la vida laboral después de la universidad. Si tú no tomas eso, entonces sales sin nada, pues. De hecho, una vez mi director de carrera lo comentó en una plática y se me quedó bien grabada porque dijo, aquí los muchachos salen con trabajo, sale con trabajo el que quiere trabajar, los que no quieren trabajar pues evidentemente no, porque aquí se les dan todas las herramientas
Quizá no en cuestión práctica, pero sí las oportunidades para poder entrar pues a las empresas a trabajar. Entonces, el que no lo busca no lo encuentra, básicamente. Y finalmente así es, las prácticas profesionales son la excusa perfecta para poder entrar a una empresa y pues demostrar todas las cosas que puedes hacer. ¿Qué actividades hacías? Además de, bueno, al principio pues sí te pusieron a leer el reglamento de construcción para que estuvieras pues sí más adentro del ambiente, ¿no? Sí, porque en ayuntamientos ahí se maneja, al ayuntamiento no importa el diseño, vaya, hablando así, le importa más que cumplas tú con el reglamento, entonces es más de leyes, siento yo. Por ejemplo, dentro del ayuntamiento, llegaba una persona, ¿no? Que necesito un plano, porque para sacar todo el permiso de construcción necesitabas un plano arquitectónico. Entonces, yo le brindaba, por así que el apoyo, me acercaba, ¿sabes qué? Si necesitas un plano arquitectónico, yo te puedo realizar el plano. Y ahí empecé como dibujante. Mis primeros inicios, ahora sí que en el ámbito de arquitectura, fueron como dibujante. Uh-huh. La otra ventaja que tenemos en la universidad y que nadie nos dice es, por ejemplo, que por semestre tenemos que ir a varias empresas. Y eso es bueno porque no nos afecta ni laboralmente ni económicamente. Entonces, yo en mi transcurso de la universidad estuve como con 4 empresas. Primero fue el ayuntamiento, luego me pasé a una empresa que es de mecánica de suelos, o sea, nada que ver con arquitectura, pero quería yo aprender cómo se empezaba a construir una casa. Entonces fue que me llamó la atención y me metí a esa empresa para ver cómo se conformaba el subsuelo y pues bueno, ya tú sabes, ¿no? Uh-huh. Luego, en otra empresa en donde supervisaban obras de casa de interés social, en este caso de Infonavit, pues. Y en ese periodo, los maestros, una maestra, por así decir, me recomendaba con otros arquitectos, porque los arquitectos ya de edad no manejan lo que es AutoCAD, ni Archicad, ni uno de esos programas que ya están en la actualidad. Entonces yo le prestaba mi servicio como arquitecto, como dibujante, vaya, en la universidad todavía seguía como dibujante, no Digamos que es el pan de cada día de el un pan de cada día. arquitecto. De hecho, me tocaba ingenieros que no te decían arquitecto, te decían pseudo arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estabas en el proceso de... Ah, ok, porque todavía no te titulabas. Exactamente, porque como todavía no me titulaba, te llamaban, para no decirte arquitecto, decían pseudo arquitecto. Entonces, pues como ahorita nos dio, o sea, nos da risa, pues te lo tomas a chiste y pues Sí, sí, sí. así va, ¿no? Entonces, así fueron mis inicios de dibujante hasta ahorita que me dedico a construir. ¿Nos podrías mencionar cuáles son los programas desde tu punto de vista? ¿Cuáles son los programas de computadora? ¿Cuáles son los programas de computadora básicos que debe conocer un arquitecto? Más que nada programas, yo siento que un arquitecto debe tener sus inicios, aunque suene algo ambiguo, algunos maestros del primer semestre nos dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a iniciar con un programa, porque si tú inicias con un programa, ya sea AutoCAD o Archicad o X programa, te vas a basar nada más en eso. Entonces, yo recomiendo, y lo que todos los maestros recomiendan, es que iniciemos primero a lápiz para que, como dijeran ellos, que se suelte el lápiz, que se suelte para que tengamos una mayor fluidez. Porque hasta eso, los ingenieros en campo, en construcción, tienen que empezar a dibujar en lápiz. O sea, no te vas a llevar a campo o a la obra tu laptop, ¿no? Entonces, después que empecemos a aprender con lápiz y estilógrafo, que llamamos nosotros, yo creo que ya viene, ahora sí, el curso básico de AutoCAD, ¿no? Después de eso ya, ahorita ya en esta época ya se usa mucho los 3D, vaya, ya sea Los renders. los famosos renders, ¿no? Esos ya sería con el programa que tú mejor te manejes, ya sea SketchUp, Archicad, 3D Max, eso ya sería
cuestión de cada uno. Y vaya, si te menciono, no acabaríamos Sí. ahora sí que todos los programas, pues. ¿Y qué tan difícil te fue conseguir el primer trabajo o la transición de la universidad al primer trabajo? ¿Cómo te fue con eso? Fíjate que no me fue tan difícil, porque como ya te platiqué, yo empecé a prácticamente trabajar desde antes de la universidad, entonces muchas personas, Ya muchos te arquitectos ya conocían. me conocían, y siempre que yo, por ejemplo, me manejaba con una tarjetita, ¿sabes qué? Si necesitas algo, aquí está mi número, ¿no? Y entonces, una vez que acabé con la universidad, no, antes de acabar con la universidad, yo venía trabajando con una contadora. Esa contadora se dedica a escriturar, Mm. entonces yo le hacía planos. Y dio la coincidencia que dije, contadora, ¿será que me puede dar la oportunidad de hacer un proyecto, de construirle? Mira, yo no como tal no te puedo dar obra, pero vamos, te presento con un señor, este, se llama Edgar. Entonces, desde ahí, el Señor me dijo, ¿no? ¿Sabes construir? Obviamente yo nunca había construido, ¿no? Ajá. Entonces, como todo, dije, esta es mi oportunidad y aquí soy. Claro, sí sé construir. Sí, exactamente. Claro que sí. De hecho, dije, he construido todos mal y cosa que no era cierto. De hecho, lo único que había construido era una escalera para un amigo. Y eso que yo no la hice, pues. O sea, me ayudó el albañil. El tal Lázaro fue el que me ayudó a hacer esa. Pero me hice de valor y dije, no, de aquí soy. Y pues muchas veces cuando tú vas con un cliente, tú tienes que ver muy seguro. Si tú vas titubeando, entonces el cliente te dice, ¿sabes qué? Claro. Pues no. Si el señor me hubiera visto cuando yo hubiera dicho que si sé construir, hubiera tartamudeado, no me hubiera dado la obra. Y entonces desde ahí me empecé Abrir camino. abrir camino. Entonces, Finalmente, como en muchos de los episodios anteriores he mencionado con distintos ingenieros, terminamos como concluyendo que una de los aspectos más importantes para poder conseguir un primer trabajo, un primer proyecto, lo que sea, esa primera oportunidad que tú tienes influye mucho tu actitud y tu forma de expresarte, qué es lo que tú das a entender, ya sea con tu forma de hablar, con tu currículum, con tu capacidad de persuadir también y también ofrecer un servicio, eso tiene mucho que ver. Y finalmente eso es, tienes que lanzarte al vacío, quizá la primera vez vas a estar nervioso, pero finalmente yo le llamo dar el gatazo. sí. Finalmente, como verte profesional, como si ya tuvieras una experiencia detrás, en este caso, como tú mencionas, de construcción. Y finalmente apoyarte con las personas en las que tú confías. En este caso pueden ser albañiles, pueden ser maestros de obra, pueden ser ingenieros o incluso otros arquitectos. Finalmente todo esto esta es una industria muy colaborativa y finalmente siempre va a haber quien te pueda apoyar. Siempre tienes que buscar personas en las cuales puedas apoyarte y así, porque los proyectos no los hace uno solo. Así es, no, como tú me mencionaste, yo siempre tengo un dicho, el que no arriesga, no gana. Entonces, si tú vas con la determinación de que te va a dar un proyecto, pues lo tienes que hacer, vaya. Entonces, yo creo que es eso. Te tienes que arriesgar a lo que venga, pues, y nunca decir no o no sé, sino decir en ese momento yo lo puedo hacer y si no sabes, al 15 minutos averiguar cómo se hace porque ya te embarcaste en eso, ¿no? Y ahora lo tienes que cumplir. Como tú lo mencionaste, yo en mis principios no sabía cómo se movía la obra, no se movía nada. Entonces, yo creo que para los constructores lo más importante son los albañiles, los trabajadores, que al fin y al cabo son Pues ellos lo que hacen el trabajo y son ellos los que te sacan la chamba. Por ejemplo,
Yo desde que inicié ya tiene como 4 años. Y los que iniciaron conmigo, los albañiles, los más fieles y los que más me han enseñado, todos, todavía los cargo, pues. Entonces yo creo que no hay que olvidar tus inicios para poder empezar. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Actualmente estamos construyendo un edificio administrativo de oficinas en Coatzacoalcos con otra empresa apoyándolos. Pues ahí estamos. O sea, tú estás ahí, ¿qué actividades realizas más o menos? ¿Cómo es un día normal en la vida de Roberto Zabaleta? Por ejemplo, no, es muy estresado porque, por ejemplo, yo tengo a cargo casi 14 gentes. Tú tienes que saber cómo llevar la vida, dirías tú, de Roberto Zabaleta y la vida del arquitecto Roberto Zabaleta. Creo que son diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la vida del arquitecto Zabaleta empieza desde sacar, en esta empresa, sacar un permiso de obra para poder que tus trabajadores estén trabajando. Luego, hay varios encargados en obra que, por ejemplo, tú los vas manejando en actividades y tú le tienes que decir, ¿sabes qué? Dame tu lista de material para que yo lo vaya a encargar. Entonces, pues ahí va. Es la vida de un encargado de obra, es ya cotizar, ya comprar materiales, que si este ingeniero no le parece esto, hay que explicarle por qué, hay que checar bien en forma estructural de cimentación, hay que checar los armados, hay que ser minucioso en la obra, vaya. Ok. ¿Nos podrías compartir una experiencia que te haya marcado? Puede ser desde una conversación con alguien dentro de tus trabajos que te haya como motivado, como que te haya hecho clic, una experiencia como de ese estilo, o algún aprendizaje que nunca se te haya olvidado, y que lo apliques hasta el momento, algo como de ese estilo. Por ejemplo, una anécdota. Yo cuando tenía aproximadamente como 16, 17 años, mi papá como me portaba mal, ya sabes, típico adolescente, ¿no? Me portaba mal, me mandaba a rancho con mi abuelito. Y mi abuelito, como se le daba también la construcción, me mandaba a chalanear. Entonces yo convivía con albañiles, compartíamos el refresco de pico o sea, ahí no había vaso, no había nada, entonces algo Directo de la botella. exactamente. Vi cómo sufrían, vi cómo se hacía todo. Entonces, yo siento que no porque uno tenga una licenciatura o una ingeniería, debe de tratar mal a los albañiles. Entonces, al final yo creo que hay que ser parciales, ¿no? Porque son los albañiles los que te sacan la chamba al final del día. Esa es una. Como constructor, vaya, por así decirlo, ¿no? Sí. Ahora, como dibujante, una vez, estaba yo haciendo un plano, pero a este ingeniero no le gustó cómo quedó porque no venía muy explícito. Y él me llamó la atención y me dice, ¿sabes qué, arquitecto? Cuando tú vayas a hacer un plano, ya sea de casa habitación, el que tú quieras, para escriturar, todo lo que tú quieras, tú debes hacer el plano, y no sé si suene algo ofensivo, como si la persona que lo fuera a leer tuviera una discapacidad, porque el plano debe ser algo que todos deben de leer. Entonces eso fue lo que me marcó como dibujante y No dejar como cabos sueltos. exactamente, que sea todo claro, que por ejemplo, nosotros dibujantes entendemos de planes porque nosotros lo hicimos. Claro. Entonces, la otra persona, una simbología que yo tengo, pero yo sé que esa simbología sí es la correcta, a lo mejor la otra no la entiende, entonces esa simbología tiene que ser muy específica para que la otra persona que no sabe nada de arquitectura ni de ingeniería lo entienda. Entonces, yo creo que esas dos anécdotas fueron que...
Las que te han marcado. Sí, ser humilde y que todo sea funcional, vaya. Perfecto. Me encantó me encantaron las dos historias, ¿eh? Pues ya por último, ya para ir finalizando esta conversación, me gustaría preguntarte, bueno, dos cosas. Una, ¿qué es lo que sigue en el futuro para Roberto Zabaleta en cuestión profesional? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué cosa te gustaría como hacer en un futuro? ¿Te gustaría estudiar, seguir estudiando, preparándote un posgrado? ¿O en qué tipo de, pues un cambio de giro, por ejemplo, de construcción, pues a lo mejor cambiarte a otro que sea un poquito más de oficina? Y otra, esa es la primera. Y la otra, eh, un consejo que le darías a las personas que nos están viendo y todavía tienen esa duda entre si estudiar ingeniería civil o arquitectura. Sí, como te decía, yo creo que me hace falta tomar una maestría o un curso de administración de obra, porque más que nada que esté en una oficina, a mí me gusta estar en campo, vaya, ya sea un curso de administración, de precios unitarios o de edificación de construcción y edificación de edificios. Creo que con eso me doy por bien servido, ya que por ejemplo en los otros trabajos y viendo en los que he estado, en las oficinas que he estado, por ejemplo, muchas veces como personas no nos valoramos, porque por ejemplo, nosotros al final somos los que le sacamos el trabajo a otras empresas. Entonces, si la otra empresa, haz de cuenta, el dueño de la empresa es el que tiene el contacto, pero el que saca realmente la chamba es uno. Entonces, yo creo que es mejor deslindarse un poquito y arriesgarse y hacerlo tú mismo, o sea, emprender, vaya, porque al final de cuentas eso es por lo que yo voy, pues, hacer Claro. mi propio negocio. Si, como dirían, si ya hice rico a otro ajeno, ¿por qué yo no me voy a hacer rico? Si yo soy El que sabe. el que sabe hacer la chamba, entonces yo creo que eso sería lo... ¿Y el consejo? Bueno, el consejo que le puedo dar a la juventud es que, por Qué ejemplo, triste se siente que a nuestra edad ya, digamos, como nos refiramos a los que vienen detrás como juventud. como juventud, exactamente, ya vimos el viejazo, ¿no? Y que, Sí. no, la verdad que sí. Yo siento que nunca se vayan atrás del dinero. Creo que ese es el consejo que podría dar. Si escogen arquitectura o ingeniería, váyanse por lo que más les apasiona. Si a ti te gusta ver, por ejemplo, un terreno, un, un terreno, si a ti te gusta ver un terreno y luego imaginarte que puedes poner un edificio, entonces yo creo que está por arquitectura. Ahora, si ves que te gusta, si te gusta mancharte, sacar las matemáticas, la física, creo que mejor te debería ir Por ingeniería. por ingeniería. Yo, por ejemplo, yo soy un poco egoísta porque yo estudié arquitectura realmente porque quiero que, por ejemplo, me recuerden quién hizo esta obra, tipo como los Sí, de hecho. los egipcios que hicieron las pirámides. Esas pirámides están ahí y no lo hicieron los egipcios, sino esa pirámide la hizo tal emperador, ¿no? Oye, buena analogía, ¿eh? Entonces, Sí, sí, yo sí. creo que yo me fui más por el egoísmo, ¿no? Porque si bien o mal, si tú haces una obra, te van a recordar, no, pues la hizo el arquitecto Roberto Zabaleta. Y no el ingeniero Jonathan Hernández, que fue el que diseñó esa estructura. Exactamente. De hecho, sí, es una duda que todavía no me ha tocado como... No, realmente nunca he resuelto esa duda. ¿Por qué los arquitectos son los que son mencionados en una obra y no los ingenieros? No sé a qué se deba. Es más que nada, yo siento
que como tú agarres al cliente, ¿no? Porque si por ejemplo el ingeniero Jonathan agarra la obra, el ingeniero Jonathan va a contratar a un arquitecto que lleve el diseño, pero el que va a dar la cara es el ingeniero Jonathan. Yo creo que es el que primero que agarre la obra, ¿no? Es el que se lleva el mérito, porque nunca el cliente va a saber que el arquitecto que el que diseñó fue el arquitecto tal, sino el cliente va a pensar que el ingeniero Jonathan hizo todo, pues, o sea, claro. Es lo que siempre está la primera persona, nunca está la segunda persona, entonces yo creo que por ahí se va. Ok, las personas que tengan dudas, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o una forma de contactarte? No necesariamente redes, por si no quieres que te vayan a seguir, puedes dar un correo o un LinkedIn, no sé, con lo que tú te sientas seguro. Por ejemplo, en esa etapa de universidad y carrera, pues me pueden seguir hice una pequeña mini empresa que es RZ Arquitectura e Ingeniería Civil. Ahí pueden encontrar desde diseños de arquitectura e ingeniería civil, pues. Ahí cualquier duda estamos. ¿Estás en Facebook? En Facebook igual, O sea, ¿la página que tú tienes es de Facebook? No, la página que tengo es de Facebook e Instagram. Ahí. Ok, te estaré pegando las cuentas en la descripción del video para que te sigan. Exactamente. Ok, sí. Y bueno, ese es de tu proyecto, bueno, tu página. Ajá. Y no sé si quieras que te sigan en redes también. Pues sí, pues también estoy en redes como Roberto Zabaleta 23 en Instagram y Roberto Zabaleta G en Facebook. Cualquier duda estamos a la mejor disposición para servirle a la futura niñez. A los futuros profesionistas. A los futuros profesionistas, arquitectos, ingenieros civiles. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. El tiempo es lo más valioso que tenemos todos, entonces pues yo agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar aquí en este episodio, y en este caso es Platicando con los Arquis. Pues muchísimas gracias igual a ustedes por vernos en esta ocasión. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Todo Civil y nos estamos viendo en el siguiente video.